Hola, ¿cómo estás? Te quiero dar la bienvenida a este webinar de líderes. Hoy vamos a hablar sobre Jacob, vamos a aprender las enseñanzas de liderazgo que nos deja este hombre y seguramente va a ser de mucho aprendizaje para nosotros porque Jacob fue un líder que no fue perfecto, al contrario, cometió muchísimos errores y el objetivo central de este webinar es que aprendas que a pesar de los errores que has cometido, que pueden ser muchísimos como los vamos a analizar a continuación, tienes siempre una oportunidad. Y esa oportunidad siempre radica en que pongas todo lo que haces, tu vida, lo que piensas, tu familia, tus proyectos, tus sueños, en las manos de Dios y que estés seguro que al final del camino Él es el único que los puede desarrollar. Mi nombre es Sergio Larios, este es un webinar de líderes. Líderes es este proyecto que poco a poco nos va enseñando desde diferentes aspectos de la vida diaria cómo vivir nuestro liderazgo. Ahora hemos estado trabajando a través de estos webinars con personajes bíblicos porque creo que nos enseñan muchísimo y vamos a hacer todo un caminar a lo largo de varios personajes durante este año y estoy seguro que será realmente de mucho impacto para tu vida, así que quédate con nosotros y al final pues te estaremos dando ya el preámbulo de qué es lo que vamos a empezar a trabajar para el próximo webinar, que te aseguro que va a estar buenísimo. Así que no te lo pierdas, solo te quitamos unos cuantos minutos de tu tiempo para que puedas aprender, pero lo que me interesa es que tengas papel y lápiz donde poder anotar y donde ir dejando un poco de trascendencia en esto y que no se quede simplemente en un video que viste. Asimismo, pedirte que si el contenido de lo que ves acá te es útil, compártelo en tus redes sociales, compártelo con otras personas. No te olvides que cada webinar, cada semana te puedes registrar en nuestra página web www.sergiolarios.com. Partamos entonces con las ideas de este webinar, la idea central. Y te quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor error de tu vida? Puede ser que lo primero que te viene a la mente es una quiebra económica o no sé, de repente una relación que tuviste con alguna persona, pero te quisiera preguntar si el verdadero error, el error más grande de tu vida estuvo en esa quiebra, por ejemplo, que tuviste, o en el haberte cambiado de trabajo, o en de repente haber tomado una decisión demasiado apresurada en algún aspecto de tu vida que te llevó a meterte a serios problemas, o independientemente de cuál sea el error que escogiste, ¿no será que el mayor error de tu vida fue no haber hecho nada al respecto? Es decir, cometemos errores y aún la persona más exitosa que conozcas te puedo asegurar que ha cometido errores y seguramente han sido errores grandes, ha cometido grandes, se ha tropezado grandemente, pero al final del camino lo que marca la diferencia entre aquellas personas comunes y corrientes, es decir, que cometemos errores, y aquellos que tienen el éxito, que alcanzan el éxito, es que en medio de sus errores, porque los segundos también tienen éxito, también tienen errores, perdón, pero en medio de sus errores han rectificado el camino. Y esto es lo que quiero que rescatemos y en lo que nos enfoquemos de la historia de Jacob. Jacob, como bien lo hemos ido hablando, todos los días durante lunes a viernes transmitimos unos audios vía WhatsApp. Si tú no estás registrado, igual métete a nuestra página web sergiolarios.com y ahí hay un enlace para que te puedas registrar al grupo de WhatsApp. Pero como lo hemos venido viendo, Jacob era hijo de Isaac. Isaac tenía dos hijos, Jacob y Esaú. Ya en el libro de Génesis, en el capítulo número 25, como una de las promesas que Dios le había hecho a Isaac, le había dicho, le había dado a entender Dios precisamente que iba a tener dos hijos, pero que el pequeño iba a dominar al mayor. Y mira, no pierdas de vista este dato porque es de vital importancia. Desde el momento mismo en que nace Esaú y Jacob, porque eran mellizos, cuando nace Esaú, que nace primero, Jacob venía atrás tratando a la percepción de su madre, venía agarrándole el tobillo a su hermano Esaú. Tanto así que es por eso que ella le pone el nombre Jacob, que significa suplantador. Y a partir de ahí, de su nombre, un conjunto de creencias se instalan en la vida de Jacob. Y son dos creencias fundamentales. La primera, positiva. Voy a llegar a ser alguien grande, voy a tener algo maravilloso en la vida, voy a llegar a ser una gran persona. Y la segunda, una creencia de que tenía que alcanzar a como diera lugar, sin tomar en cuenta ciertos valores y principios, esa grandeza. La primera creencia creo que muy positiva, la segunda probablemente no demasiado. Pero bajo esas creencias, Jacob empieza a moverse y a tomar decisiones porque tenía su visión bien clara en lo que quería de la vida. Cumplir con su grandeza. El gran problema de Jacob es que hasta ese momento esa grandeza él no la había podido ver como una promesa de Dios ni como algo que Dios quería de él, sino que solo era como un anhelo y una ambición humana que él quería alcanzar y por eso no se daba cuenta que al final Dios ya lo había elegido para ser grande. No estoy diciendo con esto que la suerte de Saúl estaba echada a perder, no. Cada uno de nosotros toma decisiones y mira, yo lo entiendo de esta manera.
Yo creo que en este caso Dios puede ver con anticipación que Esaú no va a tener la actitud que se requiere para ser el primogénito, porque realmente a Esaú no le importaba la primogenitura. Solo estoy haciendo un recorrido porque no me quiero enfocar en esto, pero vale decir que en algún momento por un plato de comida Jacob le dice a su hermano que le venda la primogenitura. Otra vez, una de esas acciones que Jacob toma porque tenía muy clara la visión de que era lo que quería de la vida. El problema es que no lo está siendo ordenado bajo la mirada de Dios, y esto le lleva a cometer un grave error. Entonces, esa grandeza que Jacob consideraba y sabía que ya tenía, es una grandeza que todos tenemos. Esaú también la tenía. El único que la recibió, la entendió, el único que la elaboró dentro de sí fue Jacob. Y con el pasar del tiempo, porque como te lo vengo repitiendo y te lo voy a decir 1000 veces más, cometió muchísimos errores. Pero dime si no es cierto que todos llevamos un Jacob adentro. Somos personas que tienen una promesa grandiosa y necesito que te creas esa realidad. Tú no naciste por cualquier razón, tú no estás en este mundo por casualidad. Y no importa que ese gran problema o ese gran error que hayas cometido en la vida te haga pensar lo contrario, porque tal vez estás viviendo un mal momento en tu vida y piensas, ¿y va para qué? Ya no puedo componer mi vida. Y no es así. Estás vivo, tienes propósito. Y quiero que salves esa frase y de verdad te la creas. Si estoy vivo, tengo un propósito. Si estoy vivo, sigo en este mundo por algo. Si estoy vivo, hay una razón. Si estoy vivo es porque definitivamente tengo que cumplir con algo, y ese algo no es pequeño, ese algo es grande. ¿Te lo puedes creer? ¿Lo puedes aceptar? ¿Lo puedes hacer una realidad en tu vida, una verdad para ti? Eres alguien grande. Aprendes a entender esa realidad y entonces te das cuenta que tu pequeñez no es producto de que la vida te esté castigando. Es simplemente que en el momento en que un problema nos ocurrió, en que alguien nos traicionó, en que algo malo pasó a nuestro alrededor, empezamos a cometer una serie de errores donde nosotros mismos nos vamos alejando y vamos retrasando el cumplimiento de esa grandeza. Vuelvo a repetir, una de las cosas que hay que rescatarle y remarcar en Jacob es esa idea, esa claridad que él tenía de que iba a ser grande. Y aunque cometió errores, rectificó. Ten cuidado, porque no basta con tener solo la claridad. Es necesario tener el camino correcto o te vas a ir desviando por caminos que te van alejando del cumplimiento rápido de ese propósito que tienes en ti. Entonces, por acá quisiera empezar. Ya que todos cometemos errores, ¿qué tan paralizado, qué tan complicado estás en este momento por tus errores o peor aún, por los errores de otras personas? Errores que otros han cometido, en donde se han equivocado, en donde probablemente se alejaron en algún momento de la voluntad de Dios o de las promesas que nos hicieron, y luego cayeron y se equivocaron y con esto nos dañaron, nos golpearon a nosotros, nos lastimaron. Pero al final del camino siempre tenemos que cuestionarnos y preguntarnos cómo estamos reaccionando nosotros ante esas fallas, tanto propias como de los demás, o de la vida misma, que a veces simplemente nos golpea, nos lastima, y pareciera que nos está alejando de un propósito de grandeza. Pero cuando tú crees en Él y mantienes tu mirada puesta y con claridad en que algo grande va a pasar, no te rindes. Y en vez de seguir actuando con incoherencia, alejándote de tu propósito, buscas la manera de detenerte y de acercarte a Él. Así que intentamos básicamente cuatro lecciones de liderazgo que podemos rescatar de la vida de Jacob. Por favor, una vez más, papel y lápiz, vívelas, piensa cómo debes de aplicar cada una de ellas a tu vida, y lo que más me interesa es que empieces a trabajarlo. Primera lección: ten claro lo que quieres de la vida. Si Jacob tenía algo claro, era su grandeza. ¿La tienes tú clara? ¿Sabes realmente que creciste para un propósito, que aunque sea tus errores, pero has cometido errores, pero que esos errores sean cometidos con la intencionalidad de lograr un propósito? Es tal vez lo primero que tienes que ver hacia atrás, porque esto rescata a Jacob. Esaú, por el contrario, no tenía claro lo que quería de la vida. Era un gran cazador y le dice a su hermano, a cambio de un plato de comida, como te lo decía hace un momento: oye, a mí no me importa mi primogenitura, tómala. Porque él no tenía claro lo que quería hacer de la vida. Cuando no tenemos claro lo que queremos hacer de la vida, cometemos errores y aciertos, pero no van en una dirección. Nuestros errores en la dirección de nuestro propósito lo que van a hacer es enseñarnos cosas que debemos hacer para poder cambiar. Cuando tú cometes un error, por ejemplo, no sé, gastaste dinero en algo que no debías de haberlo gastado, invertiste erróneamente, pero
Pero al final, esa inversión que hiciste en su momento tenía el propósito de hacerte crecer, pues cuando menos estás siendo intencional. Pero ten claro tu propósito. Jacob falló. Jacob al final le para arrebatando la primogenitura a su hermano. Le tomó la palabra. Como por un plato de comida se la había cambiado, pues entonces vino Jacob en algún momento y con componendas de su madre, por favor, esto en el libro de Génesis lo puedes ver a detalle, va y recibe él la bendición que le debieron haber dado a su hermano Esaú. Pero esto enfurece a su hermano. Así que, pues como lo vamos a ver en el siguiente punto, Jacob tiene que huir. Entre otras cosas y otras situaciones también familiares que estaban viviendo, tuvo que huir, se tuvo que ir. Pero mira cómo al final de cuentas Jacob comete un error, cierto. Pero ese error le lleva a un aprendizaje tremendo en su vida que debió haber sido probablemente de otra forma, pero que al final de cuentas era un error que estaba en la misma línea del propósito que tenía, ser grande. Lo que te quiero decir con esto entonces es que si te vas a equivocar, equivócate en la línea de tu propósito. ¿Y cómo haces esto? Sencillo. Todo lo que hagas todos los días, asegúrate que tiene que ver con tu propósito. Aléjate de aquello que no te acerca a tu propósito. Cambia hábitos. Empieza a tomar decisiones, elecciones. Te vas a equivocar, vas a cometer errores. En algún momento probablemente vas a salir lastimado, vas a salir golpeado, vas a salir engañado. Tú también vas a cometer errores hacia otras personas. Probablemente en algún momento vas a lastimar a otros. No sé, todos cometemos errores. Pero asegúrate de que tus errores caigan en la línea de tu propósito. Porque esto es algo que Jacob sí tuvo. Independientemente de la forma en que tomó la primogenitura y las consecuencias que tuvo, al final eran encausados en su propósito. Y por eso, cuando logró retomar el camino y logró regresar hacia lo correcto, fue mucho más fácil poder entender lo que Dios quería de él. Porque él ya lo estaba tratando de construir. De lo que Jacob se dio cuenta es que sin Dios no podía construir nada. Lección número 2 de liderazgo. Esta es la que le pone equilibrio a todo lo que dijimos anteriormente. No trates de alcanzar tus sueños robándote los sueños de los demás. Fíjate bien, por muy claro que tengas lo que quieres en la vida, recuerda que cuando tomas las cosas a la fuerza tendrás que pagar consecuencias que podrían retrasar tus sueños hasta que la vida te enseñe las lecciones necesarias. Como te decía hace un momento en Génesis 25, versículo 23, ya Dios le había dicho claro a Isaac que Jacob iba a dominar a su hijo Esaú, que Jacob iba a ser superior que Esaú. ¿Por qué tenía que Jacob forzar las cosas? ¿Cuántas veces has forzado las cosas y al forzarlas pasas arrastrando a otras personas? Vas retrasando tus sueños, porque al final de cuentas, si mantienes la visión clara, pero no tratas de tomar de los demás, no tratas de ser una persona como, perdóname la expresión, pero como un parásito que toma únicamente, que anda queriendo tomar todo el tiempo de los demás para querer aprovecharse de esto, sino que al contrario, te conviertes en una persona cuyos sueños trascienden y que esperas el tiempo de Dios y construyen las cosas, trabajando todo el tiempo, por supuesto, con tu mirada fija en tu propósito, haciendo lo que tienes que hacer, pero tomando en cuenta a los demás. Una persona que tiene en cuenta este punto no roba, no anda metido en corrupción, porque nunca tendrá la idea de que su bendición va a venir de un negocio ilícito. Pero si te das cuenta, esto implica paciencia. ¿Cuántas veces no hemos tenido que dar una vuelta mucho más larga de la que debimos haber dado? Porque tomamos decisiones por nuestra desesperación. ¿Cuántas veces no nos hemos metido a problemas económicos, a gastar en cosas que eran innecesarias, en cosas que realmente no nos iban a servir, que no nos funcionaban, pero que nosotros en el momento consideramos necesarias porque simplemente nos desesperamos y después nos dimos cuenta que no era el momento de hacerlo porque nos metimos a un problema mayor? Y recuérdate de lo que hablábamos, esto es algo que James Allen nos dice de una manera majestuosa, de una manera de verdad crítica. Una circunstancia, mientras no te enseñe nada, no va a cambiar. Cuando aprendes la lección que hay detrás de cada circunstancia, dice James Allen, la circunstancia cambia. ¿Quieres realmente que tus circunstancias cambien? Aprende de ellas. ¿Cometiste errores? Aprende lo más rápido posible. Pero deja de querer seguir tomando lo que es de los demás para tú poder realizar tus sueños. Ten paciencia, trabaja en lo que es tuyo, enfócate en lo que es tuyo, ilusiónate por lo que es tuyo. Y si lo que es tuyo hoy es un trabajo que tal vez no termina de llenarte del todo, solo enfócate y disfrútalo lo más posible, porque te puedo asegurar que desde ahí vas a construir una vida maravillosa. No necesitas más.
Solo toma la lección de construir desde lo que tienes. Número 3. Pon atención a esto. Tú no escoges lo que quieres de la vida. Escoges lo que eres. Cuando Jacob toma la decisión de arrebatarle componiéndonos con su madre esta primogenitura a su hermano se enfurece. Y su madre, para protegerlo, lo envía a donde su hermano, el hermano de su madre, es decir, donde el tío de Jacob, Labán. Pero Labán era un hombre engañoso, Labán era un hombre traidor, Labán era un hombre que engaña a Jacob y lo engaña de una manera terrible. Jacob se fija en Raquel, una de las hijas de Labán, y él la pide por esposa a cambio de trabajar 7 años para Labán. En estos 7 años la suerte de Labán cambia increíblemente porque Jacob, que era un hombre enfocado, que era un hombre bendecido, porque al final de cuentas tenía una gran promesa y se enfocaba en lo que estaba haciendo, y por esto Dios le bendecía a él, y por lo tanto todo lo que hacía bendecía también a Labán. Y Labán empieza a recibir esos beneficios durante 7 años, y cuando Jacob termina los 7 años reclama lo que habían acordado, que era Raquel, la esposa. Por favor, como siempre te lo he dicho, no te pierdas en los detalles, en por qué una mujer no se le trata así. Eran tiempos históricos muy diferentes, un contexto totalmente distinto. Enfócate en la enseñanza que hay atrás. Y entonces viene Jacob y reclama a Raquel. Sin embargo, viene Labán y lo engaña y le entrega a Lía en la noche de bodas, ahí en la oscuridad de la noche de aquel entonces. Pues resulta ser que le entregan a Lía, no a Raquel, Lía era la otra hija, la mayor. Cuando Jacob se da cuenta, le reclama a Labán, pero Labán viene y le dice: oye, lo siento, pero en nuestras costumbres no está entregar a la menor primero, hay que entregar primero a la mayor, y la mayor era Lía. Así que entregan a Lía. Y Jacob, para poder tener a Raquel, tiene que trabajar 7 años más para Labán. Lo engaña. Lo engaña cuando al final, después de todo este tiempo en el cual Labán había prosperado muchísimo, había crecido mucho por la administración de Jacob, viene en algún momento Jacob y le pide que lo deje retirarse con su familia, con sus mujeres. En aquel entonces así funcionaban las cosas, y le dice que le permite retirarse con sus mujeres, con sus hijos. Y Labán le pregunta por su paga, a lo que Jacob le dice: mira, dame a mí el ganado, dame las ovejas, dame los cabritos que sean negros y manchados, y tú quédate con el resto. Y Labán manda a agarrar a todo el ganado, que era como Jacob lo había pedido, después de haberle dicho que sí, y lo lleva lejos, lo esconde del alcance de Jacob, y una vez más trata de engañarlo. Pero acá es donde las cosas empiezan a girar, porque para este entonces Jacob ya había ido aprendiendo lecciones. 14 años después, no sería para menos, va aprendiendo lecciones, se va dando cuenta de lo que hizo mal. Así que empieza a tomar acciones, y por medio de estas acciones pone donde se apareaban los animalitos, él pone unas varitas que eran que tenían como manchitas. Y el otro día leí que había una creencia en aquel entonces de que tú podías variar el color o las manchas, digamos, que traía el ganado si ponías este tipo de estímulos delante donde ellos se apareaban. Aunque tenemos que entender que realmente lo que estaba detrás de esto era la mano de Dios, porque de los animales más fuertes, cuando Jacob hacía esto, nacían animales que hacían crecer el ganado de Jacob, mas no así el de Labán. Hasta cierto momento donde los hijos de Labán se dan cuenta que Dios ha beneficiado a Jacob y no a su padre, y se sienten envidiosos, celosos de esto, y es donde Jacob toma la decisión de irse. Pero mira cómo Labán lo trata de engañar una vez más. Así que recibe 2 engaños importantes que le representan 14 años de su vida. Y mira el punto anterior, no te olvides, mira toda la vuelta, 14 años que tuvo que dar Jacob en su vida para poder retomar el camino de regreso a su casa, en donde iba a ser poseedor de la promesa que Dios le había dado, de grandeza, de tener una descendencia tan grande como la arena del mar. Pero no puede tomar esa promesa hasta que no aprende la lección. Aprendida la lección, decide regresar, pero se ha topado ya con un hombre que era exactamente como Jacob era antes: engañoso, mentiroso. ¿Cómo es la gente que está a tu alrededor? Acuérdate de este principio que dijimos como el número 3. Tú no escoges en la vida lo que quieres, escoges lo que eres. Te vas a asociar a personas que son como tú. Mira a tu alrededor y así vas a saber cómo eres. No te agrada el chisme, te molesta, pero tienes mucha gente chismosa a tu alrededor. Adivina qué, lo más probable es que tú también lo seas. Y tenemos que cambiar ese entorno, y para cambiar ese entorno lo primero que debemos hacer es
cambiar nosotros. No busques cambiar el entorno. Tarde o temprano te vas a parar asociando con personas que son exactamente como tú y las circunstancias que te rodean en la vida paran siendo como tú eres. Pero no te olvides que no es una cuestión de un castigo de la vida, no, son circunstancias de la vida que te están provocando un aprendizaje para que entiendas y cambies y te des cuenta que mientras tú no cambies, las cosas van a seguir igual. Agárrate a la mano de Dios. Recuerda que Dios tiene una promesa para ti y eso es lo que nos lleva al punto número 4 ya para ir terminando. Al final del camino, la mayor lección de liderazgo que tenemos de Jacob es aprender a aceptar la voluntad de Dios, entender que hay cosas con las que tú no puedes, consecuencias en la vida producto de tus errores o bien de otros, sentimientos en tu corazón, circunstancias a tu alrededor que tú no puedes cambiar y que solo van a cambiar cuando hayas aprendido todas las lecciones habidas y por haber, para lo cual necesitas ser muy humilde. Y luego te agarres de la mano de Dios y confíes en Él y entiendas que solo si estás agarrado de la mano de Dios vas a poder cambiar tu realidad. Y estoy convencido que es la mayor lección de liderazgo por una sencilla razón. En el mundo en el que hoy vivimos no se nos pide hacer esto. Tener la humildad de entender que no puedes solo. Tener la humildad de aceptar que debes tomar decisiones y elecciones que te hagan depender de Dios para ser mejor persona. Eso es liderazgo. El ser humilde, el ser sencillo, el aceptar tus límites, que en algún momento llegas a ellos y ya no puedes seguir adelante y que lo que te toca es simple y sencillamente aprender. Dejar las cosas en sus manos, vivir de acuerdo al deseo de Dios para ti y no a tu propio deseo. Pero acá deberás de confiar, esa grandeza que Jacob tenía, ese sentimiento de llevar por dentro, fue Dios quien la puso. ¿Por qué la va a construir lejos de Dios? ¿Por qué va a tratar de tomar entonces decisiones, elecciones y aprendizajes que le alejan de Dios? Y es lo mismo que te tengo que preguntar a ti. ¿Quieres bendición en tu vida? ¿Tienes esa sensación de que naciste para algo grande? Esa sensación la puso Dios en tu corazón. Escucha lo que Dios tiene que decir de la misma para que no te equivoques. Para que tus errores no te lleven lejos de tu propósito y no tengas que alejarte 14, 20, 21, 22, 35, 5 años, 2 años, 3 meses. ¿Por qué me voy a alejar? Si tuviera la claridad de saber escuchar qué es lo que Dios quiere de mí, podría cambiar las cosas. ¿Y cómo hago esto? Pues necesitas obviamente recordar las promesas de Dios. Esto fue lo que Jacob hizo. En el capítulo 32 de Génesis, Jacob precisamente cuando decide regresar a su casa, se entera que su hermano Esaú viene con 400 hombres a buscarlo. Esto aterroriza a Jacob porque obviamente entiende que su hermano viene para tomar venganza de él y se da cuenta que esto no lo puede cambiar. Pero de repente Jacob se acuerda de una promesa que Dios le dio cuando él iba saliendo de su casa e iba hacia la casa de Labán y en el camino se duerme y Dios le muestra que va a estar con él. Y Dios le hace la promesa de que va a tener una nación grande en sus descendientes. Y Dios le da la promesa de que va a estar con él. Y Dios le da la promesa de que lo va a bendecir. Y Jacob recuerda esa promesa. Probablemente en este momento de tu vida tú crees que tú no tienes ninguna promesa. Tienes muchas, seguramente la estás recibiendo hoy acá. Solo la promesa de grandeza. Por cierto, de esa promesa vamos a hablar en el próximo webinar y nos vamos a enriquecer mucho con ella. Pero por el momento, acéptame esa idea. Tu promesa es que de una u otra manera vas a hacer cosas grandes en tu vida. Cree en eso, confía en eso, acepta eso. Y cada vez que estés flaqueando y cuando no sepas qué hacer con tus problemas, recuerda esa promesa para entonces tomar una decisión. Fue Dios quien te prometió eso. Eso fue lo que Jacob hizo. Fuiste tú quien me prometió ese sueño. Y ahora viene mi hermano Esaú contra mí. No puedo controlar esto. No puedo gobernar esto. Me va a matar. Quiero tu promesa. Quiero la promesa. ¿Quieres tú la promesa? Es todo lo que tienes que recordar. La promesa, vida, bendición, créelo, acéptalo. No es que te alejes del sufrimiento, no, es parte de la enseñanza. El sufrimiento, los problemas van a ser parte de lo que tienes que vivir. Pero mientras tanto solo acepta la promesa para ti, acepta que es para ti, que es algo grande y que la puedes vivir. Y con esto créeme que las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Pero debes aceptarlo, debes creerla. Cuando creas en esa promesa, fíjate bien, en el momento en que él cree en esa promesa, Jacob suelta el control de las cosas, se lo da a Dios. Me encanta porque aferrado a la promesa de Dios, entendiendo que hay consecuencias que solo Dios puede resolver, y si es Dios el que le ha prometido eso, pues Jacob lo único que tiene que hacer es decirle: Dios, por favor, cumple tu promesa conmigo, tú me la hiciste.
No es un reclamar en un sentido abusivo ni de exigirle a Dios. No, Dios se lo dijo. ¿Por qué no decirle, Señor, puedes ayudarme como me lo ofreciste en este momento? Puedes ayudarme en este momento a traer la promesa porque está en riesgo ahora. Y en ese momento entonces, capítulo 32, versículos 25 al 27, la Biblia nos figura un episodio extraño, porque dice que se encuentra a alguien y después alguien se le revela como Dios mismo prácticamente a Jacob. Pero Jacob sabe que alguien es a quien él ha estado buscando y se aferra a él y se aferra y alguien trata de soltar a Jacob de él y como no se deja bien y le disloca la cadera y Jacob aún así, a pesar de ese dolor, no se suelta, se aferra a Dios, se agarra de Dios, aunque duela, aunque eso implica soltar cosas, cambiar cosas, transformar hábitos, mover hábitos en tu vida, alejarte de personas, cambiar círculos de influencia en tu vida, moverte. Eso es lo que Jacob hace. Se aferra, se agarra de Dios, se aferra a Él y no se suelta. Y cuando Dios lo quiere soltar, viene Jacob y le dice claramente, no te soltaré hasta que me bendigas. Ya la bendición ya la tenía. Pero Jacob sabía que había echado a perder su vida, que se había alejado, que había cometido errores, que no había elegido, que no había hecho lo correcto, o en nuestro caso muchas veces, que no hemos hecho nada. Nada para cambiar la realidad de nuestra familia, nada para cambiar la realidad de nuestra relación, de nuestra pareja, nada para cambiar nuestra situación actual, lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo. Si no has hecho nada, empieza a tomar decisiones, acciones. Acuérdate de la promesa, número 1. Número 2, aférrate a esa promesa, agárrate de Dios, pídele que la cumpla. Y aunque esta decisión te empiece a llevar a dolor, como el dolor que debe haber sentido cuando le dislocó Dios la cadera a Jacob, aunque duela, aunque el dolor sea demasiado, aunque parezca que estás sufriendo mucho y que todo te está poniendo a prueba, no te sueltes. Y no te sueltes hasta que recuperes, hasta que retomes el camino de la bendición. Acéptame el reto. Hasta que en ese momento viene Dios y le dice, ¿cómo te llamas? Y él dice, Jacob, que te vuelvo a recordar, significaba suplantador. ¿Qué has sido tú? Mentiroso, miedoso. ¿Cómo te tendríamos que decir? ¿De qué manera te debería llamar la vida? ¿Mentiroso? ¿Qué tendrías que decirle a Dios? ¿O cómo te has nombrado últimamente cuando alguien te pregunta quién eres? ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás viviendo? Y no me refiero a tu nombre. Ese concepto que tienes de ti, el fracasado, el desempleado, el endeudado, la divorciada, la problemática, la conflictiva, la llorona, la que no tiene nada, la que no puede dar nada. ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? Díselo a Dios. Pero si estás aferrado, aferrada, y has recordado la promesa y hoy te agarras, Dios va a hacer lo que hizo con Jacob. Desde ahora no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel, que significa aquel que luchó con Dios y ganó. No se trata de ganarle a Dios, no ganar lo que quería. Se aferró, Dios lo bendijo. Cambió el corazón de Esaú. Esaú llegó y perdonó a su hermano, lo abrazó. Y la promesa para Jacob se cumplió. Porque se aferró a quien debía haberse aferrado y no se soltó por nada. Hasta que Dios lo bendijo. Creo que no hay más que decir. Los pasos los tienes claros. Recuerda la promesa. Aférrate a la promesa. No sabes cuál es, quédate con una sola. Eres grande. Aférrate, no te sueltes. Y no te sueltes de ahí hasta que, aunque duela y aunque tengas que hacer muchos cambios dolorosos, no te sueltes hasta que el cambio retome y te lleve hacia el camino de bendición. Y una vez estés ahí, prepárate. Porque Dios te cambiará el nombre para que dejes de verte como tú te has visto y aprendas a verte como Dios te ve. ¿Y cómo hago para verme como Dios me ve? Pues de eso vamos a hablar en nuestro próximo webinar, en donde vamos a hablar sobre la historia de José en el Antiguo Testamento, uno de los hijos de Jacob. Estoy seguro que no te lo quieres perder, porque vamos a hablar de cómo aprender a vernos como Dios nos ve. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente tarde, día, a la hora que nos estés viendo. Gracias por haber estado con nosotros. No te olvides, en nuestra página web, ya dentro de unos pocos días, estará el link para que te puedas registrar al próximo webinar. ¿Te sirvió? ¿Te funcionó? ¿Te ayudó? Ese link que está en mi página, entras ahí, lo agarras, lo copias, lo pegas en mensajes de WhatsApp, lo pones en tu Facebook, lo compartes con los demás. Si te gustó, si te ayudó,
comparte. Si te gustó, danos like también en nuestra fanpage, Sergio Larios, búscanos ahí, ayúdanos a llegar a más personas para que de esa manera podamos ayudar a muchos más. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente webinar.